Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra nos ministre y que nos meta en el tiempo que tú preparaste esta mañana, Señor, para nosotros. Amén. David se casa, al poco tiempo que es ungido para ser el próximo rey de Israel. Diga unción. Estoy hablando de una unción de conquista, ¿se acuerdan? Una unción que viene cuando estamos bajo los nacidos de casa, cuando nos congregamos. Hay una unción, hay una cubierta de Dios. Ahora este muchacho, a los 15 años, es ungido por el profeta Samuel como el próximo rey y le empiezan a pasar muchas cosas. Primero está en una familia donde hay rechazo. Sus hermanos lo rechazan, el padre no lo tenía en cuenta, pero Dios sí. Lo unge y sirve y mata al gigante Goliat, como sabemos. Se casa con la hija del rey Saúl, con Mical. Está un tiempo trabajando como un guerrero para Saúl. Saúl lo quería matar en un par de ocasiones, pero después lo empieza a perseguir. Él queda como un fugitivo. Vive escapando del rey Saúl porque le tenía celo, le tenía envidia, porque no quería que... todo lo que conocen la historia, el celo de un rey que estaba ungido pero desechado por Dios, que había perdido el Espíritu Santo. Ahora David empieza a recorrer todo Israel, escondiéndose en cuevas, y en esa cueva que se esconde se suman 400 con él, y después de que eran afligidos, endeudados, y todos los peores, los que estaban en las peores circunstancias vinieron a él. Pero salieron de ahí guerreros. Diga, la unción. Mirá el diálogo y decirle, eso pasa bajo la unción. Ahora salen de ahí y cuando salen de la cueva y tiene la oportunidad David de matar a Saúl, porque le dicen, mirá, matá a Saúl, ¿por qué no matás a Saúl? Eso pasa en este tiempo, en esos 15 años casi de persecución. Y él toca el manto y queda turbado y dice, líbreme Jehová de tocar a su ungido, porque aunque no estaba el Espíritu sobre él, la unción de rey todavía permanecía. Pero luego se cansa David de tanta persecución, no consulta a Dios y dice, me voy, se terminó, y se va con los filisteos. Finge que está en contra de Israel y empieza a mentir 14 meses. O sea, empieza a mentir al rey de los filisteos diciéndole, mirá, yo estoy en contra de Saúl, de Israel, por esto, por lo otro, por aquello, así que ahora estoy a tu disposición. Y empezó a salir con sus 600, ya tenía 600 hombres, a pelear, pero no contra Judá. Él le mentía siempre a Aquis de que iba a pelear a Judá y llevaba un botín. En realidad iba a pelear contra los enemigos de Israel. Y hacía excursiones en los campamentos de los enemigos de Israel y le llevaba a Aquis un botín de la conquista. Aquis le creía todo, era un hombre que le creía pero ciegamente a David. Decía, él es uno de los nuestros. Este está tan rechazado por su pueblo, tan rechazado por su rey, que ahora está a favor nuestro. Este es un guerrero tremendo y es uno de mi confianza. Eso estaba pasando, pero David estaba mintiendo. David estaba en un lugar sin preguntarle a Dios. David estaba escapando de Saúl. Durante 15 años fue aproximadamente entre 13 y 15 años la vida cerca de Saúl, pero la persecución fue de 7 a 10 años. La persecución, porque un tiempo estuvo en la casa, era su yerno, estuvo en la corte, trabajando en la corte, pero luego empezó toda una persecución severa. Y ahí estaba el hombre que tenía palabra, que tenía promesa, que tenía mucho de Dios, pero que no estaba todavía cumpliéndose lo que Dios dijo. Y no solamente eso, la presión era tanta, la angustia era tanta que no consulta a Dios y se va, ¿a dónde? Se va a tierra de los filisteos. Toma decisiones sin buscar a Dios, sin orar, toma decisiones en el cansancio, toma decisiones en la decepción, toma decisiones en la confusión, toma decisiones, en la carne.
Y cuando toma decisiones en la carne sin consultar a Dios, lo que parecía algo bueno se torna lo más oscuro en su vida. Porque cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin buscar su presencia, sin dirección, nos movemos por la presión, por lo que vemos, por lo que sentimos, empezamos, aunque creamos que nos está yendo un poco mejor, porque es lo que sintió David, un alivio de estar fuera de la mano de Saúl, fuera de estar en los desiertos, escondiéndose en las cuevas, huyendo, y al mismo tiempo peleando contra los enemigos de Israel, porque David tenía un corazón conforme al del Señor. Así que al mismo tiempo que estaba huyendo de Saúl, estaba a favor del pueblo de Dios. Así que él seguía peleando, seguía guerreando, pero perdió la conexión, perdió la guía, perdió la búsqueda, se desconectó de Dios. Y ahí empieza una situación terrible que ahora vamos a leer, porque en el cansancio, en la carne, en la desobediencia, en las malas decisiones, ya lo dije varias veces, pero muchas veces nos pasa, iglesia, que tenemos consecuencia de no haber escuchado, de haber hecho las cosas como queremos, como sentimos, de habernos metido nosotros mismos en un oasis que en realidad no es el oasis que Dios tiene para nosotros, sino un escapar del lugar del propósito. Así que él escapa, se va del lugar del propósito y vive mintiendo más de un año. ¿Qué pasa? Los otros príncipes decían, che, mirá, no le creas tanto a David, mirá que este sabe todo cómo nos movemos, conoce nuestra estrategia de guerra, se pone a favor de Israel y nos mata a todos. No, David no es así. Aquis estaba cegado con David. Él era muy ingenuo con David, él le creía todo a David. Mire el carisma que tenía David, le mintió al rey y era su amigo, era su persona de confianza y le mentía todos los días. Así que este rey le entró en confianza y le dijo, mira, andate a Siclag, te doy esa tierra para vos, quédate ahí con tus 600 hombres. Mira a tu hermano y decirle, mira que el mundo no te da nada. Le da una tierra, dice, vos estás con nosotros, vos sos de los nuestros, tenemos un buen aliado ahora. Así estaba Aquis. Tenemos a un guerrero, tenemos a alguien. Entonces hay personas que dicen, bueno, no estoy haciendo lo que Dios quiere, no estoy donde Dios dice, pero estoy zafando, más o menos va bien todo. Ya no siento la presión que sentía. Él perdió la presión, él perdió la presión de Saúl, pero se quedó bajo la presión de Dios. Al salirse de lo que Dios quería, al correrse. Pero ¿por qué toma esta decisión David? Diga cansancio, decepción, falta de dirección, falta de búsqueda, falta de conexión. Diga desobediencia. Pues no era inocente David. Nadie que miente es inocente. David estaba haciendo las cosas con conciencia y sabía que estaba lejos de Dios. Ahora, mire cómo es la grandeza de nuestro Dios, porque David lo termina perdiendo todo. David termina perdiendo todo lo que había conseguido. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, volvió a la tierra que le dio Aquis. Los de Amalec habían invadido el Nehueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y su gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron
hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lo que parecía un oasis, lo que parecía estoy mejor, salí de la presión, lo que fue una decisión en la depresión, en la decepción, en el cansancio, lo que la decisión que fue tomada en la carne llevó sus consecuencias. Así que a veces tomamos decisiones en la carne, no busco a Dios, no adoro, no me congrego, soy muy inestable y parece que todo va bien, pero en realidad empieza a haber pérdidas por corrernos, porque empezamos a hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. David no era un tonto que no sabía, él sabía que estaba mintiendo, él sabía en lo que estaba fallando, él sabía que ni se conectaba a Dios, él vivía su vida. Y vivir su vida desconectado de aquel que lo había llamado, de aquel que lo había escogido, desconectado de los propósitos, desconectado del cielo, de lo que Dios tenía para su vida, desconectado de su amor para con Dios. Muchas veces hacemos eso, nos desconectamos de la cruz, nos desconectamos de Jesús, nos desconectamos de la oración, nos desconectamos de la palabra y seguimos viviendo nuestra vida. O tomamos decisiones en la carne, hacemos cosas apresuradas, nos movemos bajo una presión, queremos zafar un poco de la atmósfera de aflicción, pero después David aprende que no es así. Eso que David tenía experiencia de cómo Dios libra de la aflicción. ¿Cuántos salmos escribió? Pero acá como dicen los chicos, se bujeó. Acá se le nubló la vista a David. Y no hay nadie que no se le nuble la vista si se desconecta de Dios. Empezó a tomar decisiones por su cuenta. Y cuando hablo de decisiones por su cuenta es de malas decisiones, sin el consentimiento, sin la guianza del Señor. Empezó a hacer la suya. Y llegó el momento donde todo lo que el filisteo le dio no le sirvió de nada. Entonces él pierde todo. Mirá al de al lado y decirle, lo perdió todo. Decirle, las malas decisiones lo llevó a perder todo. Pero estaba ungido por Dios, pero lo perdió todo. Ahora los 600 guerreros llorando, los 600 guerreros sufriendo porque no están sus hijos, sufriendo porque no está su familia, la ciudad totalmente quemada. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Cuando las cosas no están bien, hay que despertar, hay que conectar, hay que ver qué está sucediendo. David sabía que había sido un hombre que se movió sin dirección. Algunos dicen, bueno, me voy a alejar del Señor un tiempo. Inconsciente, una decisión sin una conciencia clara. Que se aleja del Señor. ¿Dónde dice en la Biblia que puede volver? ¿Qué versículo te asegura de que va a volver? Ninguno. El que vuelve es por un milagro. Porque muchos se extraviaron de la verdad, dijo el apóstol, y no volvieron. Muchos se alejaron de la verdad, muchos se fueron, muchos fueron iluminados, dice el autor de Hebreos, pero perecieron. Se perdieron para siempre. Aún Demas dejó al apóstol Pablo amando este mundo, dice. O sea, no es que vos tenés una excursión de un tiempito para volver. No sabés si volvés. El que juega con Dios no le va así de fácil. A David no le fue fácil. Y era el ungido para ser el próximo rey. Era el que tenía el corazón del Señor. Era el que tenía las promesas. Era por quien iba a venir el Cristo. O sea, David era un instrumento útil en las manos de Dios con propósitos grandes. Y venía haciendo las cosas bien durante muchos años. Y tuvo un desliz aquí que le llevó a perder todo.
Entonces no es, bueno, me alejo y después vuelvo. No sabes si volvés. O alguien aquí tiene un cheque de tiempo de vida. ¿Alguien pagó unos años? Bueno, no. Jesús dijo, la casa está limpia. El que se aleja, viene otra vez el espíritu que un día se fue. El espíritu malo. Y dice, che, esta casa está limpia. Y vienen 7 más. El que era templo del Espíritu Santo se vuelve templo de demonios. ¿Se entiende? No es una doctrina rescatada por ahí, es la palabra de Jesús. No es algo inventado ahí, rebuscado, no, son las palabras de Jesús. Entonces hay pérdidas por malas decisiones, pero imagínate el que se aleja de Dios. Y quizás fallaste en el camino, quizás te equivocaste, tomaste decisiones erróneas, actuaste a la aventura, a tu manera. Vio eso que se enojan con el jefe, le dice, renuncio, me voy, no te aguanto más. Y el otro día, hola, ¿me puede tomar otra vez porque estaba medio nervioso ayer? Claro, porque después ve las consecuencias. Y dice, uy, actué en el momento, actué. Bueno, pero cuando nosotros como hijos de Dios actuamos en el momento con las circunstancias, con las situaciones, con las presiones, empezamos a hacer una línea con los filisteos. Y eso trae pérdida. Nos vamos a Ciclag. Sigo. Así que si vos sos madre, padre, y ve que tu hijo se alejó del Señor, no diga, yo sé. No, vos tenés que clamar y orar para que vuelva a Cristo. No es, lo dejo, Dios hará la obra. No, vos vas a tener que interceder. Vas a tener que llorar delante de Dios. Porque el que se aleja después de conocer su gloria es consciente de lo que hace. No es alguien que no sabe, que no siente, que no... No, el que probó la presencia de Dios es consciente de lo que está haciendo. Es voluntario lo que está haciendo. Y Dios no va contra la voluntad de nadie. La persona elige. Pero Dios puede escuchar la intercesión. Dios puede escuchar el clamor. ¿Está aquí todavía? Por eso si está al borde de alejarte, ni lo pienses. Mejor aferrate a Dios, busca ayuda, pero no te alejes de Dios. Amén. Porque esto le fue una señal. David no mete 2 veces la pata con esto. Eso es algo que tenemos que saber. Aquel que sabe que cometió un error y disfruta el perdón de Dios no vuelve a lo mismo. Porque realmente se arrepintió. El arrepentimiento hace que no vuelva a lo mismo. El remordimiento hace que vuelva a lo mismo. Sentirte culpable hace que vuelva a lo mismo. Pero el arrepentimiento hace que no lo hagas más. No lo hagas a propósito. ¿Se entiende, no? No lo haces a propósito. Ya sos una persona que lo piensa antes. Tiene un corazón temeroso de Dios. No va adrede. Entonces ese es que nació de nuevo. Tiene una simiente dentro diferente. Amén. Lloraron, se quedaron sin fuerza. Las 2 mujeres de David, Ahinomán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Claro, todavía la poligamia estaba sostenida. Por eso tenía 2 mujeres. Había una ley para la poligamia y todo, por la dureza del corazón del hombre. Entonces, el hombre que
tenía, como David, dos mujeres, tenía que tener el poder adquisitivo para sostener bien a esas dos mujeres y un montón de cosas más que llevaba la ley y la norma cultural. Pero cuando Jesús vino a la tierra, dijo, en el principio no fue así. Eso es por la dureza del corazón. Ahora, cuando vemos que David cometió adulterio, ¿por qué nombra un solo adulterio? Porque ¿qué decía la ley sobre la poligamia? Que el hombre podía tener una mujer que no sea casada. Entonces se volvía su mujer legítima. Pero cuando él va con Betsabé, Betsabé tenía el esposo que era Urías. Por eso es que se nombra un solo adulterio con David. ¿Se está entendiendo, no? Porque no era su esposa legítima conforme a la ley. Porque Jesús dijo, eso fue por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. Al principio fue monogamia y Jesús vino y lo resaltó. Monogamia. Una sola mujer. Usted ya lo sabe, pero se lo aclaro por las dudas porque cuando leo estos versículos le brillan los ojos a algunos. Y dice, es bíblico, no. Aprenda la Biblia. Y Jesús resaltó y elevó el estándar más alto. Levantó la vara más alto y dijo, si codiciar en el corazón ya adulteró. ¿Se entiende? Entonces, y después son claras las escrituras de lo que Jesús estableció y Jesús volvió al principio. Pero por la dureza del corazón empezó todo esto. Y fue como permitido por la cultura para que la mujer, porque la mujer no tenía voz directamente, entonces las que estaban solas sufrían un montón de consecuencias. Entonces estar casadas tenían todos los beneficios de cuidado. Eso estoy hablando de la cultura. Pero Jesús dijo, no, pará. Así no fue desde el principio. Y de lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, ahora sigo leyendo este versículo para que nadie, porque algunos se quedan pensando, tenía como, y era el que tenía el corazón de Dios. Y para que usted no se haga sus propios versículos en su casa, le enseñamos aquí la Biblia. La que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. O sea que estaban llorando, están mal porque hay pérdidas. ¿Cuántos saben de pérdidas? ¿Alguien sabe de pérdidas aquí? ¿Sabe de pérdidas cuando uno se equivoca? ¿Alguien se equivocó alguna vez? Qué bueno, el que no se equivocó nunca me avisa. Te llevamos hasta un regalo, mira. Pero errores que cometemos bajo presión, decepción, y en el momento de colapso mental no buscar a Dios es un gran problema. David estaba colapsado emocionalmente, mentalmente, hablando, emocionalmente lo mismo, pero hablo de que espiritualmente no tenía paz. Y en vez de refugiarse en Dios, dijo, yo me voy de acá, no aguanto más rosario. ¿No? Vayamos, ¿no? A cualquier lado, pero salgamos de acá. Y así se van, algunos dicen, extraño rosario después. Todo en el momento. Y algunos son medio pimpinelas, se pelean, ahora vete, olvida mis cosas, mi casa, mi cara, y pega la vuelta. Y el otro dice, jamás te pude comprender. Entonces, y después a la hora está todo bien. Mate va, mate viene, corazoncito van, corazoncito vienen. Casi cometemos un grave error y estaba un poco nerviosa y yo también, jamás te pude. No. Y así muchas veces se rompen relaciones por la presión, por no buscar a quién, a Dios. Y David se metió en un gran problema. ¿Con quién? Con Dios. Y lo sufrieron los que estaban con él, los que seguían a David, los hombres de David.
Y cuando usted toma mala decisión y tiene hijo en su casa, ¿quién paga la consecuencia? Los chicos también. Como que les cae todo. Va a venir una unción hoy sobre tu vida. Y mañana voy a hablar sobre tiempo y ocasión. Cómo aprovechar ese momento donde todo puede pasar. Amén. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo querían apedrear, lo querían matar, los 600 que estaban ahí. Culpa tuya nos pasa esto. Vos nos trajiste hasta acá. Nosotros te seguimos. Claro, no te dice todo, pero en 600 hombres que están todos amargados de alma, angustiados, sin ganas de continuar, y lo ven a David, dice, este es la liga hoy. Y David, en vez de mirar lo que faltaba, porque es otra de las cosas que nos pasa, a veces miramos lo que nos falta, en vez de mirar a Dios. En vez de decir, Jehová es mi pastor, no. Mirá lo que falta, mirá la casa quemada, mirá que no está esto, mirá que se fue, hasta el perro se borró. Miramos todo lo que falta. No miramos muchas veces al Señor. Pero David hizo algo muy bueno. Dice, se fortaleció en Dios. Y uno dice, ¿qué habrá hecho? ¿Habrá orado y... ¿Qué va a ser He-Man? No. No es He-Man. Se fortaleció en Dios. Es que arregló las cosas. Se arregló, diga conmigo, se arregló con Dios. ¿Cuántos se van a arreglar con Dios hoy? Se arregló con Dios. Dice, se fortaleció en Dios. Creo que una vez te lo expliqué en hebreo. Es muy profundo. Pero sí, es ponerse bien con Dios, fortalecerse espiritualmente, es recibir esa unción fresca, es recibir del Señor, pero ahora empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque a veces venimos a la iglesia, nos fortalecemos en Dios, le prometemos el oro al Señor y todo lo demás. No, Señor, si hace esto, papito. No, la chilindrina hablando. Prometen, papito, papito, y no. Porque están queriendo algo de Dios. Y Dios quiere el corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces te salís fortalecido para ser macana. No. Tenés... Ay, pastor, usted está perdiendo el... No, te estoy hablando de... ¿Soy tu pastor o no? Bueno, ya te conozco. Te levantás hoy y mañana, me siento fuerte, che. Me siento bien. Vaya a la iglesia y no, ¿para qué? Ya estoy bien. Lo conozco. Se siente tan bien hoy que mañana, ¿qué iglesia? No, mañana vamos a ver el Bayern. Vamos a ver los partidos de la Champions que ya está ahí terminando. Que Dios bendiga al pastor y lo fortalezca, que pobre, tiene que ir el lunes otra vez. Fortalécelo como me fortaleciste a mí, Señor. Entonces nos vamos a fortalecer para hacer la voluntad de Dios. Amén. Digan, me voy a fortalecer para amar, para bendecir. Entonces, David dejó de mirar todo, porque mientras miraba todo, lloraba. Y llorar. Estoy con tantas cosas hoy. Entonces estás llorando y te levantás y llorás. Te levantás, mirá a tu esposo y llorá. No pará de llorar, está en amargura de alma. Lo mirá y decís, ¡pum! Y ni enterado. Sigue durmiendo, sigue roncando. Y está mirando lo que pasa, y está viendo las cosas, y está como... David en un momento estaba así, pero después se alineó. Y esta es la mañana del alineamiento con Dios. Y cuando se puso bien con Dios,
tomó decisiones correctas. Las decisiones correctas empiezan hoy, no mañana, hoy. ¿Cuántos se van a fortalecer en Dios pero mañana van a hacer las cosas bien? Amén. No va a ser como, le cuento, hace 15 años atrás, venía un muchacho recién casado, los casé yo encima. Digo encima por lo que es la que se mandaron después. Los caso, el tipo empieza a recibir de Dios, se hace lindo. Hacían las redes, ¿no? Mostraba los brazos, levantaba las cejas, mirada profunda, ¿no? Correte o te atropello, ¿no? Estaba así, yo tuve que hablar con el muchacho, recién casado, y la esposa así. La esposa en otro lugar y el hombre haciéndose el galán. Se compró una moto, empezó a echar pinta. Yo me siento bien, fortalecido en Dios. Qué fortalecido me siento. Así que lo atendí y le digo, mira, ¿cuántos años tenía yo hace 15 años atrás? Unos 30. No, menos de 30. Menos de 30 años. Le digo, quiero hablar con vos, pasá por mi oficina. Sí, pastor. Venía contento el muchacho hasta que entró a la oficina. Le digo, mirá, le digo, estuve viendo esto, lo otro, aquello. Ni siquiera una foto con tu esposa tenés. Y estás recién casado. Y así consiguió otra mujer. Y así empeoró las cosas. Y así se rompió el matrimonio. Y así dejó a sus hijos. Y así tiene otros hijos. Y así las cosas empezaron a empeorar. Porque se fortaleció, pero no para seguir a Dios. Y es lo mismo que la hermana que viene, se fortalece en Dios y dice, me siento bien, hasta me siento soltera, pero no está soltera. Me siento libre, 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 como el mar. ¿No? Entonces ya no está normal la hermana. Se para más derecha y todo. Se acomoda. Y no, hermana, aunque te sientas fuerte, es para Dios. Y está casada, no se olvide. Está en una terapia hoy pastoral. Volviendo al enfoque, si te fortaleces en Dios, es para hacer las cosas de Dios. Y David da el ejemplo aquí. Se fortalece para el Señor. Dice, se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Cuánto es su Dios? Entonces, cuando dice su Dios, habla de una intimidad, una relación que él tenía. Volvió a la comunión con Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, o sea, el sacerdote estaba ahí de adorno. ¿Cuánto tiempo? 14 meses de adorno. Sí, pues este no busca más consejo de Dios, nada. Y no le digo nada, encima mató a un gigante, me saca la cabeza. Así que estaba el sacerdote Abiatar ahí. Y él estaba ahí, ¿no? Lo tenía ahí. Era como Mel Gibson que tiene su propia capilla. En el patio de su casa. Bueno, así estaba David. Tenía el sacerdote ahí, el sacerdote diciendo, ¿cuándo va a buscar el Señor? Y dice, bueno, vamos a consultar al Señor. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ahí empezó a consultar. Muchos aquí van a empezar a buscar a Dios otra vez. Muchos aquí van a entrar en el tiempo donde buscan a Dios y empiezan a volver al principio. Amén.
Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará. Se puso bien con Dios primero. No fue primero a preguntarle si podía el Señor devolverle lo que tenía, lo que había perdido, si le iba a dar victoria. No. Y muchas veces venimos a Dios primero por lo que queremos. Y Dios está diciendo primero vamos por la relación. A veces venimos a Dios con la petición en la mano. Y Dios está diciendo el corazón primero. Dame el corazón. Entonces lo que David hace bien, y es diferente, difiere mucho de Saúl, es que David quería el corazón de Dios otra vez. David quería la comunión con Dios otra vez. Cuando tiene ese encuentro con Dios, cuando se arregla las cosas con Dios, ahora sí, desde ese punto de comunión le pregunta, ¿voy a tener victoria si voy o no? ¿Los persigo o no? ¿Qué hago? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, se fortaleció para obedecer. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Unos 200 se quedaron ahí. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Pero se quedaron cuidando el equipaje. De acá nace, o el bagaje de acá, o las armas. De acá nace una ley. David hace una ley después de esto. Porque se quedaron cuidando también las cosas que llevaban. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa, y luego que comió volvió en él su espíritu, es decir, recobró fuerza el hombre, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Nehueb, que es de los cereteos y de Judá, y el Nehueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, encontró al tipo que prendió fuego la ciudad donde estaba David. Encontró un egipcio en el camino que le fue puerta para lo que iba a recuperar. No sé si está entendiendo el mensaje, pero se arregló con Dios. Diga, se arregló con Dios. Empezó a obedecer. Y las puertas se empezaron a abrir. ¿Cuántos creen que se van a abrir puertas este mismo año, esta misma temporada? En 2023, en diciembre, vino esta palabra para el año 2024. Pero hoy está viniendo esta palabra para ahora. Está viniendo un rema de Dios para que te levantes primero a ponerte bien con Dios. Salir del recreo, de no orar, de no buscar, salir de los filisteos, salir del ambiente que no es tuyo, porque vos sos un hijo de Dios. Salir de las malas decisiones, salir de ser impulsivo y hacer todo de manera sin pensar y también desobedeciendo adrede, como David que mentía y sabía que estaba mintiendo. Y el hombre le creía, pero todo. Así que se encuentra con la persona correcta. Padre, que este tiempo nos encontremos. Diga, Padre, que en este tiempo, en el nombre de Jesús, nos encontremos con las personas correctas. Que pon en nuestro camino, porque él estaba en un camino que el Señor le había dicho. Pon en nuestro camino gente correcta. Amén. Gente correcta. Mire qué tremendo, qué puerta se le abre a David acá. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás,
ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Así que hizo un negocio con David. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta con todo el gran botín que habían tomado de la tierra. Así que le habían quitado a David por su desobediencia, por sus malas decisiones. Le habían quitado todos los bienes, todas las bendiciones. Y los enemigos estaban haciendo fiesta con sus bendiciones. Pero vengo a decirte algo, al enemigo se le terminó la fiesta con lo que es tuyo. Así que estaban de fiesta con lo de David, estaban de fiesta con lo que le pertenecía a David. Le habían robado, el error lo cometió David, pero Dios es un Dios bueno, perdonador, restaurador, y vio el corazón de David. Cuán leal fue para con él. Esa fue la última prueba de David. Porque después de esto llega a Judá y lo coronan rey. Llega a Israel y lo coronan rey, perdón. Llega a Israel y lo coronan rey. Usted dice, ¿qué me está diciendo, pastor? Voy a gobernar alguna provincia. Dejá la política de lado, te estoy hablando espiritualmente. Entonces, dice mire, vamos a leerlo otra vez. Los llevó pues y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra. Imagínense cómo estaba David cuando vio eso. ¿Cómo estuvo usted? ¿Usted recuerda? ¿O está recordando ahora quizá? Pero todo lo que perdiste, fuerza, fe, pasión, bendiciones, todo lo que perdiste, con lo que el enemigo hacía su fiesta, se le terminó la fiesta. Amén. Que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos, que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna. Y prepárate para recibir bajo esta unción todo lo que perdiste. No le faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Ni chica ni grande. Ni chica ni grande, no le faltó cosa alguna. Cuando Dios dice, te perdono, tomá, yo te unjo para esto, andá que vas a tener victoria, como dijo el Señor el domingo pasado, una unción para conquistar, entonces avancemos. Y por las cosas que tenemos que recuperar, hay que estar bien con Dios. Hay que fortalecerse en Dios para hacer su voluntad. Amén. No te vas a fortalecer para lo malo. Dijo un profeta en Rey de Reyes, le dijo a los jóvenes, estoy bien, hermano. No pasa nada, pasa. Entonces, le dijo, jóvenes, miren que la unción atrae. No es que seas lindo, sos feo. Eso te lo digo yo. La unción atrae. Cuando salgas de la iglesia, quizás te empiezan a mirar. Acordate, no es tu belleza. Es la unción. Así que, ojo. Ahora te fortalecete para hacer la voluntad de Dios. Y para con esa unción poder predicar, ayudar y salvar a aquellos que se están perdiendo, que necesitan estas aguas que estás bebiendo, que sacian tu sed, que sacian tu vida y que es superior a cualquier cosa de este mundo. Amén. Así que no le faltó, dice, ni grande, así de hijos como de hijas del robo.
Vamos a recuperar todo lo que el diablo nos robó. Vamos a recuperar hoy todo lo que el diablo nos robó. ¿Lo está creyendo? Por eso viene una unción esta mañana para que recuperes la unción que estaba ministrando el domingo, conquista, después de la derrota, después conquista, pero ahora es recuperar. Necesitas la unción para recuperar lo perdido y eso solo lo hace Dios. Dios solamente puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Solo el hacedor de milagros. Y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Mirá al de al lado, decirle todo. No, pero alégrese un poco. Todo. Pero yo me porté mal. Pero se puso bien con Dios y lo recuperó todo. Vamos a ponernos de pie. Porque necesitamos esa unción otra vez. Esa unción que hace que entres, le saque al maligno todo lo que es tuyo. Todo lo que es tuyo. Todo lo chico, lo grande, todo lo que es tuyo.